Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. La semana pasada, la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, o WOLA, en sus siglas en inglés, lanzó un informe acerca de los abusos de militares en México. Y que, claro, se van impunes. 505 casos en 4 años. Nada más 16 guachos condenados. Aquí antes quiero preguntar, ¿por qué el ejército es tan impune? ¿Por qué no se le toca a las Fuerzas Armadas? ¿Qué es lo que tiene el ejército? No nos protegen. Nada más protegen a la banda de delincuentes que representan y protegen intereses extranjeros o ajenos, incluso privados nacionales. Estos de verde, incluyendo a los aguacates, a los de azul, no nos protegen y mucho menos son autoridad. Son solo servidores públicos que están para servir al público, a nosotros, a la gente, al pueblo. Pero no para que abusen de nosotros, nos torturen, nos asesinen. Se supone que el ejército mexicano tiene honor. Bueno, en estos 10 años u 11 ya lo perdieron por completo. Ya lo perdieron por completo. Se van en contra de su base, del mismo pueblo. Hay otras formas de mantenernos o de mantener una familia, no siguiendo órdenes de cerdos, de criminales. ¿Qué es lo que se le deberá tanto al ejército que no se le toca ni con el pétalo de una rosa? Esto se extrajo de Sin embargo, con colaboración de AP, su autor es Peter Orsi, y se redifunde en el Dragonario. Vamos con la información. La gran mayoría de las violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidas por los soldados mexicanos que luchan contra grupos de narcotráfico quedan impunes a pesar de las reformas que permiten a las autoridades civiles investigar y juzgar esos crímenes, de acuerdo con un informe publicado el martes de la semana pasada. El estudio de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, considerado el primer análisis exhaustivo de las investigaciones de abusos militares a cargo de la PGR, halló que hubo apenas 16 soldados condenados por la justicia civil de entre 505 investigaciones penales realizadas de 2012 a 2016, una tasa de éxito del 3.2%. Sí, o sea, ¿por qué la PGR no investiga al 27 Batallón por el caso Ayotzinapa? ¿Por qué no investiga a los militares responsables del caso Tlatlaya? ¿Y quién dio las órdenes? ¿Por qué no investiga toda la pudrición del ejército mexicano? Además, hubo solo 2 condenas por responsabilidad de la cadena de mando, de oficiales cuyas órdenes provocaron los abusos, añadió. Según el informe, los factores que obstaculizan las investigaciones civiles de personal militar incluyen las investigaciones paralelas civiles y militares, el poco acceso a los testimonios de la tropa y las alteraciones de la escena del crimen o los falsos testimonios de los soldados. Recordemos Tlatlaya. Y
También Tambuato, también Tambuato. Y en el caso de falsos testimonios, Ayotzinapa. Este modelo de seguridad pública militarizada ha tenido un impacto negativo en el sistema de justicia penal de México. El sistema de justicia civil enfrenta retos como las medidas de las autoridades militares que provocan obstrucciones o demoras de las investigaciones que limitan la capacidad de las autoridades civiles para sancionar a los soldados implicados en crímenes y violaciones de los derechos humanos, dice el informe. Recordemos que el Freddy Krueger Cienfuegos no permitió que el GIEI entrevistara a los soldados del 27 Batallón. La Procuraduría, la Secretaría de la Defensa y otras oficinas del gobierno mexicano no han hecho declaraciones de inmediato sobre el informe. En un momento veremos la reacción del eunuco en la presidencia. Las Fuerzas Armadas han cumplido un papel central en la guerra contra los cárteles de la droga, al menos desde 2006, cuando el recién elegido presidente Felipe Calderón, el enano genocida, envió a los soldados a combatir a los narcos. La ofensiva militarizada ha continuado bajo su sucesor, el eunuco Enrique Peña Nieto. Durante todo este periodo se han multiplicado las acusaciones de violaciones graves de los derechos humanos a manos de militares, tales como torturas, matanzas y desapariciones. Los detractores dicen que las Fuerzas Armadas mexicanas no están entrenados para realizar actividades policíacas, ¿no? No, porque se requiere otro tipo de entrenamiento, de instrucción, de visión, de análisis. Bueno, en teoría, porque igual los policías aquí en México son más brutos que un gorila. Pero muchos cuerpos policíacos aparecen como corruptos, superados en armamento e incluso cómplices de los grupos mafiosos, por lo que no se puede confiar en ellos para combatir a los cárteles. Es que se ha provocado eso, que las corporaciones policíacas estén tan podridas que no se puedan confiar en ellas. ¿Para qué? Para lanzar a los perros de la guerra, que son los soldados y los marinos. También se me pasó. Durante todo este periodo se han multiplicado las acusaciones de violaciones graves a los derechos humanos a manos de militares, tales como torturas, matanzas y desapariciones. En el reportaje de Mirar a Morir también se comentan desapariciones cometidas por guachos, como un ejemplo. También en el libro de La verdadera noche de Iguala, de Anabel Hernández, se detalla cómo marinos levantaban, secuestraban a personas para que se inculparan a través de torturas y llegaron a matar uno que otro porque se les pasó de la mano, para así construir la verdad histórica. Un caso de gran repercusión fue la matanza en 2014 de 22 presuntos delincuentes a manos de soldados en Tlaxcala, una localidad del centro del país. El ejército dijo que fue un enfrentamiento, pero las pruebas indicaron luego que no hubo un tiroteo prolongado, y algunos de los muertos mostraban señas de haber sido ejecutados. 7 militares fueron acusados de homicidio, pero las cortes civiles desestimaron los cargos por falta de pruebas. Claro, porque la misma Procuraduría no realiza su trabajo. Bueno, sí lo realiza, pero no en el sentido en que nosotros deseamos, en el sentido que nosotros
necesitamos y queremos. 7 militares, perdón. En agosto pasado, un juez ordenó investigar si los jefes del ejército habían cumplido algún papel en la matanza. Recuerden que ya venía la orden de actuar de noche, de abatir. Recuerden eso. Según el informe, Tlatlaya es un ejemplo de un caso en que los investigadores militares tuvieron acceso a la escena del crimen y las declaraciones de los soldados antes que las autoridades civiles. Eso debería ser al revés. El caso de Tlatlaya revela que las investigaciones militares y civiles o concurrentes demoran y obstruyen la justicia. Demuestran que en la jurisdicción militar los casos de violaciones graves a los derechos humanos no se verifican o permanecen impunes, dice el informe, porque es la norma para el ejército violar los derechos humanos de la gente. En este mismo video también veremos la reacción del eunuco en la presidencia, así que continuamos. Bueno, ahora vamos a ver el rechazo del eunuco en la presidencia del informe de Wola, que relata acerca de la impunidad que se vive con los guachos, con el ejército mexicano. Y le pide a los gringos un estudio sobre tráfico de armas. Sí, no es cierto que mis soldados violen derechos humanos y abusen de la gente. No, eso no es lo importante. Lo importante es el tráfico de armas de ustedes. Ambas cosas, pedazo de imbécil, son importantes. Ambas cosas. Esto se extrajo de Proceso, su autor es Patricia Dávila. El gobierno mexicano rechazó el informe Justicia Olvidada publicado por Wola, en el que destaca la impunidad en las violaciones a derechos humanos cometidas por militares en México. A través de un comunicado, el gobierno de México rechazó que exista violación a los derechos humanos. A ver, Tlatlaya, Antunes, Ostula, Ayotzinapa, Tamhuato. Gente de la audiencia, si lo desean pueden nombrar más violaciones a los derechos humanos en la caja de comentarios. ¿Todo eso qué? ¿Es nuestra imaginación o fue el Coco? O no sé, fue Jason Borges o Freddy Krueger. No, Freddy Krueger está en la Sedena, sí, no. Ahí sí no aplicaría. O fueron los Critters o los Gremlins. ¿Quiénes se realizaron todas estas violaciones a los derechos humanos? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Recordemos, en Guerrero, el Batallón 27 tiene una larga deuda con la sociedad mexicana, mucho más larga que el territorio ruso. También se comprometió a investigar diligentemente a través de la PGR los hechos de su competencia presuntamente cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en contra de civiles. Ya sabemos que no lo era. Es pura palabrería. El gobierno mexicano reviró a Wola al invitar a Estados Unidos a realizar un análisis en la materia de narcotráfico. Planteó: consideren dicho contexto para reflejar una perspectiva más certera de los desafíos que acarrean el trato indiscriminado de armas desde Estados Unidos hacia el territorio mexicano, los flujos de capital a organizaciones criminales, así como los efectos del trasiego de droga a través de México con el destino de ese país a ese país.
También nosotros deberíamos hacer ese estudio. Ver cuántas armas entran. Sí. Ver el movimiento de la droga. Sí. Pero también ver la complicidad del ejército con el narcotráfico. No solo las policías están corrompidas y podridas desde adentro. El ejército, y el ejército mucho antes de esta guerra contra el narco. Indicó que estudios en ese sentido serían una enorme contribución a la imperiosa necesidad de establecer mayores controles a la venta de armas y drogas en el vecino del norte. También es necesario que aquí, en este territorio, en este país bananero, damas y caballeros, se haga un mayor control y regulación a las fuerzas de seguridad, tanto las diferentes corporaciones policíacas hasta las fuerzas armadas, como el ejército, la fuerza aérea y la marina. Ello en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con sus reformas se la pasan por el arco del triunfo, la deforman y la destruyen. Y la legislación aplicable particularmente a aquellos que podrían constituir violaciones a derechos humanos, así cerrar cualquier espacio de impunidad con absoluta transparencia y conforme a los principios que sustentan un país democrático de derecho. Este país no es democrático, nunca lo ha sido. 2, nunca ha existido el Estado de Derecho, nunca. México valora muy especialmente las labores de las Fuerzas Armadas de México en labores de asistencia humanitaria, porque es su puto trabajo. Así como acciones en apoyo a las autoridades civiles en materia de seguridad pública, especialmente en el combate al crimen organizado de nuestro país. Reitero. Bueno, ya si quieren revisar lo que queda del artículo o el artículo completo, los links están en la descripción del video. Nos vemos. Sin más. Hasta la próxima. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches.